11. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 1 al 11. Vamos a estar leyendo esta palabra en el nombre de nuestro Señor. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros, servidores de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Gracias a Dios por su palabra en esta noche. Vamos a estar hablando sobre la grandeza del nuevo pacto. Aquí en los primeros 3 versículos vemos algo muy interesante. No se sabe exactamente cuándo esto comenzó, pero la iglesia de los primeros días empezó a requerir cartas de recomendación para asegurarse cuál era la postura doctrinal de los predicadores que llegasen a sus ciudades. Hay que recordar que ante el auge de la persecución contra la iglesia en Jerusalén, en Roma, o por parte de Roma, y parte del el poder político religioso judío del entonces, la iglesia se empezó a extender por diferentes lugares, huyendo de la persecución para preservar su vida. Pero Dios utilizó la persecución para su gloria, para que de esta manera el evangelio, como lo dijo Cristo, se predicase hasta el último rincón de ese entonces, y bueno, y ya tenemos en la actualidad que se predica hasta el último rincón de nuestro planeta. Pero en aquel entonces, obviamente sabemos que la civilización era mucho más reducida en comparación con la actualidad, pero aún así había que expandirse por diferentes lugares para poder predicar el evangelio, porque no todo el mundo vivía en una sola zona, en una sola región. Y la persecución, Dios la utilizó para esto, para que, por decirlo de una forma, los hermanos salieran de su zona de confort, de su zona de comodidad, y fuesen a predicar en diversos lugares. Pero ya se estaban infiltrando falsos predicadores, falsos maestros en las congregaciones, trayendo palabras extrañas. Y recordemos, Primera de Corintios, cuando lo estuvimos estudiando, cómo Pablo hizo denuncia de falsos maestros que había dentro de la congregación, mezclando la palabra de Dios con filosofía, negando la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia, como para prevenir que hubiese más infiltrados en medio de ellos, como venía alguien de otra ciudad con propósito evangelizador, etcétera, y no se sabía quién era esta persona, entonces se pedía una carta de referencia. Bueno, ¿de dónde tú vienes? ¿Quién te apoya? ¿Quién te respalda? Etcétera. Y esa carta servía para indicar, podía indicar que esta persona era, pues,
una persona de una doctrina sana. Y aunque Pablo no era que estaba en desacuerdo con esto, porque por lo que vemos en los primeros versículos se pudiera ver como si Pablo estuviera en desacuerdo con esto, Pablo argumentaba a la iglesia de Corinto que en su caso esto no era necesario, ya que más que una carta de recomendación, lo que indica que un ministro es de Dios son las vidas cambiadas por el Espíritu Santo luego de la administración realizada. Si una persona está en Dios, pertenece a Dios, es de Dios, el Espíritu Santo te va a respaldar de una forma u otra. El cambio de la vida de la audiencia receptora de la palabra compartida por esta persona es notable en el tiempo. Y el apóstol Pablo lo que decía era, señores, es que si ustedes quieren saber que yo soy un enviado de Dios, miren la vida de la gente con quienes yo he compartido. Miren el cambio de vida que ha habido en estas personas luego de recibir el evangelio que les había sido predicado. Y es que cuando alguien recibe el evangelio y real y efectivamente recibe a Cristo como Señor y Salvador, esta persona no vuelve a ser la misma. No hay forma que una persona sea cristiana y siga siendo la misma persona que era antes de estar en Cristo. Eso no es lógico, eso no tiene sentido. El cristianismo no nos pasa por encima, porque el cristianismo no es una religión más. El cristianismo es un choque. En el cristianismo hay una palabra clave que es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento implica cambio de vida. Es como que yo iba para el norte y yo digo, wow, estoy equivocado. La ruta es para el sur. Y me devuelvo del norte y voy ahora para el sur. O sea, no hay forma que yo llegue al norte si yo estoy caminando hacia el sur. Es como que yo iba para el oeste y despierto y digo, wow, no, la ruta es para el este. Entonces, el cristianismo implica que necesariamente la persona que yo era, ya no lo soy más. Como esa canción bien conocida, las cosas que yo hacía, ya no la hago más. O sea, quien yo era antes, ya no lo soy más. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que alguien realmente es de Dios? El cambio de vida. Y Cristo lo dijo, por sus frutos, ¿qué va a pasar? Los conocerán. Podemos identificar quién es de Dios y quién no es de Dios a través de los frutos. Y eso es lo que expresa Pablo en los versículos 4 y 5 de 2 de Corintios 3. ¿Cómo yo sé que una persona es verdaderamente hijo de Dios, hija de Dios? ¿Cómo Pablo sabía que él era hijo de Dios? Porque Pablo había sido rescatado por Dios a través de Jesucristo. Y eso es muy importante, que nosotros estemos convencidos y seguros de quién nos ha rescatado, de en quién hemos creído, de en quién hemos confiado. No importa lo que diga la gente, si acepte o no nuestro mensaje, si acepte o no nuestras palabras, lo importante es que hayamos sido rescatados por Cristo. Porque cuántos falsos ministros, falsos predicadores, falsos profetas, etcétera, son aceptados por multitudes, llenan estadios, impactan multitudes y gente corre detrás de ellos. ¿Cuántos no conocemos así? ¿Implica eso que son buenos ellos? No, lo que implica es el cambio de vida que hay en la persona cuando Cristo llegó así. Ahí es que yo me doy cuenta, wow, tal o cual persona verdaderamente es de Cristo. Pero hay otro detalle muy importante que si lo vemos con un ojo crítico y un ojo clínico, un ojo quirúrgico, podemos identificar a alguien de Cristo, a alguien que no es de Cristo. Quienes estamos en Cristo somos impactados por una humildad que no tiene punto de comparación. Y nos damos cuenta
que nada es de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, en estos versículos 4 y 5, no es que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Pablo reconoció, señores, estamos hablando de Pablo, que prácticamente escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ese Pablo reconoció que él no era competente, que él no era capaz por sí mismo de hacer nada, sino que la capacidad que tenía Pablo provenía única y exclusivamente de Dios. Entonces, cuando vemos un predicador que el ministerio se basa en él, o una predicadora, una mujer que empieza a predicar y que la cosa se basa en ella, el ministerio es mi nombre, mi persona, yo, lo que yo hago, lo que yo no hago, la gente tiene que estar detrás de mí, yo soy el que sano, yo soy el que hago milagros, yo esto, yo lo otro. Cuidado, cuidado, porque el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, tiene la seguridad, la certeza de que lo que hace no lo hace por su propia capacidad, sino por la capacidad que Dios le da. Pablo no hubiese podido hacer nada si no hubiese sido por la gracia de Dios. Pablo no hubiera podido escribir ni una coma que hoy estuviese en la Biblia si no fuera por la gracia que Dios le hubiese dado. Y luego de esa introducción donde Pablo le explica a la iglesia cómo identificar quién es un verdadero ministro y quién es un falso ministro, porque incluso esta gente de una forma u otra pudieran falsificar las cartas. Te Pablo está diciendo, ¿ustedes quieren reconocer si alguien es un ministro? Escuchen su mensaje y cuando ese mensaje salga, miren a ver si hay vidas cambiadas. ¿Ustedes quieren saber si alguien es un verdadero ministro? Véanlo como persona y vean a ver si hay humildad en ellos. Y luego de esa introducción, entonces Pablo entra en el centro de lo que queremos comentar en esta noche, el nuevo pacto. Pablo dice aquí en el versículo 6 que nosotros ya no somos servidores de un pacto de letra, sino que ahora somos servidores de un pacto de vida, un pacto del Espíritu que da vida. Y Pablo aquí lo que está haciendo es contrastando el antiguo pacto, que es la ley, con el nuevo pacto, que es la gracia. La ley está basada en la letra, que de eso vamos a hablar ahora. Mientras que el nuevo pacto está basado en el Espíritu. Y Pablo dijo aquí algo tremendo que incluso es chocante para mucha gente, pero eso es una realidad. Pablo dijo, el antiguo pacto, que es la ley, mata. Lo dijo Pablo en el versículo 6. La letra mata. Y mucha gente incluso erróneamente dice esto hablando en contra de la teología. Y mucha gente dice, no hay que estudiar teología, tú no tienes que profundizar de estudiar la Biblia, bla, 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 porque Pablo dijo que la letra mata. ¿Cuándo Pablo dijo eso? Cuando Pablo te dijo que no estudias la Biblia, o sea, ¿cómo vas a conocer a Dios si no estudias la Biblia? Pablo está hablando aquí del contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Eso qué tiene que ver con teología? Pablo está hablando aquí el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Eso qué tiene que ver con estudiar la Biblia? Era el peligro de ver las cosas fuera de contexto. Pero no voy a entrar ahí porque ese no es el tema de esta noche, si teología o no teología. Pero obviamente eso no es lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está diciendo que el antiguo pacto, que es la ley, Pablo dice que mata, porque ¿sabe qué hace la ley? Y eso lo vimos cuando estuvimos estudiando el libro de Romanos. La ley me dice que yo soy pecador, pero la ley no me da una salida. La ley me dice que estoy mal en contra de Dios, pero no tengo una solución. Porque recordemos que lo que hacían los discípulos en aquel entonces, seguidores de Moisés, luego seguidores de Josué, y así sucesivamente, eran venir con sus cabritos, los padres de familia, los jóvenes, adultos, venían los que no podían un cabrito con una paloma, los que tenían recursos, los hacendados quizás venían con un becerro, pero venían con un animal
para que el sacerdote lo matara. Recordemos eso. Y servía de expiación del pecado. Pero era algo que pasaba y ya. Al poco tiempo había que volver otra vez con otro cabrito ahí, porque no había una forma perfecta de que mi pecado fuese limpiado de una vez y para siempre. Entonces no había forma de que yo pudiese agradar a Dios en el 100% bajo la ley. No porque la ley fuese demasiado dura, sino porque yo no tenía capacidad de hacerlo. No había capacidad en el ser humano. No había forma de quitarnos dicha culpa de encima. Si hubiese alguna forma, Cristo no hubiera venido. Cristo vino porque Él tenía que cumplir algo que ningún ser humano, bajo ninguna posibilidad, lo hubiese cumplido. Entonces, por eso, el nuevo pacto, y recordemos, cada vez que compartimos la cena del Señor, citamos esta cita que Pablo menciona en Corinto, cuando lo dijo Jesús, este es el nuevo pacto en mi sangre. Recordamos eso, ¿verdad? El nuevo pacto en mi sangre. O sea, el nuevo pacto da vida porque la obra de Cristo hace que nuestros pecados hayan sido pagados. Y la ayuda del Espíritu Santo, por eso Cristo dijo, es bueno que yo me vaya y que Él venga. La ayuda del Espíritu Santo que está trabajando hoy en día en nosotros, nos mantiene fieles a Dios hasta el final. Si fuese por nuestro propio esfuerzo, si fuese por nuestra propia capacidad, hace rato que miren, no hubiéramos podido continuar. Yo no puedo continuar en Dios si no es por mi propia capacidad, porque la carne me pide pecado. Es como una persona que es adicta al azúcar y el doctor, luego de hacerle ciertos estudios, le da el veredicto, tienes diabetes y tienes que cambiar tu alimentación, etcétera, etcétera. Esa persona sabe que no puede comer azúcar. Solo cierta medida, obviamente, pero no puede aborazarse de azúcar. Pero aunque la persona sabe que no puede aborazarse de azúcar, ¿qué es lo que quiere? Azúcar. Y muchos diabéticos, y puedo ser diabéticos por poner un ejemplo, muchos diabéticos entran en un estado de negación. ¿Y qué están comiendo casi todo el día? Azúcar. Helados, pasteles, chocolates. ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo pide. El ser humano tiene una situación en su vida que es la carne, que le está diciendo en todo tiempo, peca, 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 peca. Pero no te lo dice así, porque si te lo dice así, dices, no, ¿cómo voy a pecar? Te dice tu carne, date tu gusto, disfruta la vida, goza la vida es una sola, solo se vive una vez, disfruta, diviértete, tú te lo mereces. Ay, esa palabrita. Te lo mereces. Tú tienes derecho. Te lo ganaste. Te toca. Te corresponde. No pierdas tiempo. Todo eso te dicen tus emociones, ¿sí o no? Te lo dice la carne, ¿sí o no? Y tú dices, bueno, sí, una probadita y ya. Un poquito y ya. Una gozadita y ya. Pero esa gozadita, que eso le pasa, por ejemplo, a los adictos, un solo pase nada más. Uno y ya. Y yo lo controlo. Y en poco tiempo, ¿cómo está esa persona? Vendiendo ropa, vendiendo la casa, y cae en una situación tremenda. El pecado en nuestras vidas es así. Es así. Un poquito nada más. Una probadita y ya. Un chin y ya. Y cuando viene a ver, estamos envueltos en una telaraña que quién nos saca de ahí. Por eso, gracias a Dios, por el Espíritu Santo, que muchas veces ni se habla mucho del Espíritu Santo, o si se habla de forma distorsionada, porque solamente queremos ver el Espíritu Santo como algo sobrenatural, para brincar, saltar. No, el Espíritu Santo juega un rol fundamental en la vida del cristiano. Porque está ahí trabajando con nosotros, recordándonos la importancia de mantener una verdadera relación con Dios y frenándonos y ayudándonos a tomar el camino correcto, a tomar la ruta correcta. Entonces, el apóstol Pablo da gracias a Dios por la obra de Cristo y da gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Cristo hizo un trabajo que no tiene sustitución. Pero el Espíritu Santo hoy en día
también está haciendo un trabajo fundamental en nosotros, porque el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos fieles hasta el final. Esto no tiene que ver con mi esfuerzo propio ni con mi propia capacidad, porque si fuera por mí mismo, ya yo hubiese vuelto atrás hace mucho tiempo, sino que esto tiene que ver con la fortaleza que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Si fuese por nosotros mismos, hace rato que estuviéramos muertos, perdidos y sin esperanza. Pero gracias a Dios hemos sido rescatados y tenemos vida. Luego vemos los versículos 7 al 11, donde Pablo utiliza otro término muy fuerte. Pablo dice en el versículo 7 que la ley es el ministerio de muerte. Y hay mucha gente que habla mal de la ley por eso, porque se ve que la ley es mala porque produce muerte, etc. No, no es así. No es que la ley sea mala, es que yo soy incapaz de cumplirla. Y la ley es dura. Es la ley, pura y simple. Es como que mañana cometamos una infracción en nuestros respectivos países. La ley nos va a caer encima. No es que la ley es mala, es que la ley se cumple y punto. Entonces, si la ley terrenal se cumple, cuando no hay corrupción, ¿verdad? ¿Cuánto no más la ley de Dios? ¿Quién es perfecto, santo y justo? Entonces, el ser humano, como era incapaz y sigue siendo incapaz de cumplir la ley a la perfección, no había forma de que el ser humano pudiese salvarse por medio de la ley. Si hoy en día la ley siguiese vigente, no hubiese alguien que se pudiera salvar, porque nadie puede cumplir la ley, y mucho menos hoy en día que la sociedad está mucho más corrompida que 2000, 3000 o 6000 años atrás. Entonces, no es que la ley fuese mala, porque recordemos, y Pablo pone el ejemplo de Moisés. Moisés recibe las 2 tablas de piedra que Dios le da, donde están aquí escritos los 10 mandamientos, en los cuales vemos resumido la ley, aunque no solamente eso era la ley. Recordemos que eran varios cientos de mandatos, lo que era el componente de la ley, pero podemos decir que se resume en estos 10 mandamientos, lo que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos. Moisés se impactó o fue impactado tanto por la gloria de Dios que el rostro de Moisés resplandecía, porque Moisés estaba con Dios. O sea, Dios escribiendo la ley y Moisés disfrutando esa tremenda escena en primera persona. Obviamente fue impactado por la gloria de Dios. Entonces, nada que sea impactado por la gloria de Dios es malo en sí mismo. Ahora, eso no quitaba que Moisés, el pueblo de Israel y aún nosotros hoy en día eran y somos incapaces de cumplir la ley a la perfección. Ese Moisés, fijemos esto, mis hermanas, este Moisés que tuvo el privilegio de ver a Dios en persona escribir la ley, fue el Moisés que se le impidió entrar a la tierra prometida. O sea, ese Moisés que se fajó, que se entregó por el pueblo, tuvo una debilidad. ¿Y qué debilidad? Cuando golpea la roca con enojo, no le dio a Dios la gloria. Y Dios aquí aplicó misericordia y justicia a la vez. Aplica misericordia a permitir que de la roca fluya agua, pero luego le aplica la justicia a Moisés. Moisés, pecaste, no vas a entrar. O sea, la ley había que cumplirse, no importase quién fuese. Y si Moisés, siendo Moisés, sufrió el peso de la ley, ¿o qué tal David al cometer un acto de infidelidad tan tremendo y luego una persecución al esposo de Betsabé y enviarlo a la muerte? David, siendo David, pagó el precio de la ley. Entonces, si personas tan utilizadas por Dios en un momento dado sufrieron el peso de la ley, ¿qué crees tú que pasaría con nosotros hoy en día? Si a ellos le cayó el peso de la ley y son personas que Dios los reconoce como gente íntegra delante de Él, imaginemos nuestro caso hoy en día si tuviéramos que enfrentarnos a la ley. O sea, fuéramos pulverizados, pero hace rato. Pero gracias a Dios, créanme mis hermanos, hay que darle gracias a Dios.
Hoy en día está en acción el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, junto al ministerio de justicia, que es la justificación de Cristo. Esto nos hace justo ante Dios. Nosotros no podíamos justificarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, Cristo pagó por nuestros pecados. El justo murió por los injustos para que podamos ser justificados. Pero luego de esto viene el Espíritu Santo para ayudarnos a mantenernos día a día apegados a Dios. Nosotros no nos mantenemos apegados a Dios porque, wow, es que somos santos, es que yo amo tanto a Dios. No, nuestra carne odia a Dios. Esa es la realidad. Nuestra carne no quiere la restricción de Dios. Y nuestra carne quiere regresar, como el cerdo regresa al lodo, a revolcarse en el pecado. ¿Cuántos pensamientos impuros no nos pasa por la mente? Que qué bueno que son pensamientos, ¿verdad? Hay cosas que nos pasan por la mente que ni nos atrevemos a susurrarlo, no a decirlo ni a susurrarlo, porque yo ni quisiera que se den cuenta de lo que me está pasando por la mente. Usted sabe la suciedad que hay en nuestra mente. ¿Cuántas cosas raras nos pasa en el corazón? ¿Cuántas cosas depravadas no quisiéramos hacer a veces? Pero gracias a Dios, esto no es popular. Esto no es popular, pero es una realidad. O sea, lo que estamos en las iglesias sentados compartiendo, no somos blancas palomas. La diferencia es que hemos sido rescatados por el Señor. Pero seguimos teniendo las mismas. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, les dice que tengan presentes ciertas cosas? Número uno, no nos dejes caer ¿en qué? En tentación. Y número dos, líbranos del mal. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le enseñó a los discípulos a decir, no nos dejes caer en tentación? Porque nosotros los cristianos también somos tentados. Y el enemigo no te va a tentar en tu punto fuerte, porque no vas a caer. El enemigo te va a tentar en tu punto débil. El enemigo te va a tentar por donde él sabe que a ti te gusta, te agrada tal o cual cosa, que a Dios no le agrada, pero a ti te agrada y tú quisieras esto, ponle nombre y apellido. Entonces, si no fuera por la obra del Espíritu Santo diaria, mis hermanas, no sabemos en qué problema no estuviésemos en esta hora. Si no fuese por la obra diaria del Espíritu Santo, yo no sé qué sería de mi vida en esta hora, honestamente. O sea, yo soy sincero, yo no sé qué sería de mí. Y probablemente los demás estuviésemos en el mismo punto. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que hace esa obra de preservarnos apegados a Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos sella como hijo de Dios y de esta manera garantizarnos la salvación. Si no fuese por la obra del Espíritu Santo, hace mucho tiempo que hubiésemos negado a Dios y nos hubiésemos apartado de Él. Por eso damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que ha llegado y ahora está operando en todo el mundo al mismo tiempo. Donde quiera que haya un cristiano, que haya una cristiana, ahí está el Espíritu Santo. Jesús vino como hombre y Él estaba un lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo hoy en día está en todo lugar. Esa es la grandeza del nuevo pacto. Tenemos a Dios mismo personalmente trabajando con cada uno de nosotros. Usted sabe el privilegio que es eso. Si quisiéramos una cita con nuestro presidente o nuestra presidenta, ¿en cuánto tiempo nos la daría? Si es que nos la daría. Y no hay garantía, quizá el presidente nos va a dar 5 minutos de su tiempo y no hay garantía de que va a pasar nada. Quizá vamos a ir con una carta. Siempre que pongo ejemplos digo, vamos a ir con una carta de petición. Mira, señor presidente, yo tengo este problema, yo tengo esto. Si usted me pudiera resolver por aquí, por allá. ¿Sí o no? O sea, vamos a imaginar que mañana, es un ejemplo rarísimo, pero imaginemos que mañana el presidente amaneció de buen humor. Y llama a su asesor y dice, mira, consígueme ahí los 100 ciudadanos modelos del país, de donde sea, los 100 ciudadanos modelos. Y tráemelo, yo voy a compartir 10 minutos con cada uno. 1000 minutos.
para los 10 ciudadanos. Vamos a dividirlo en 10 días. Así. Tráeme a 10 por día. Yo le voy a dar 10 minutos a cada uno durante los 10 días. Y en la tómbola tú saliste. Te llaman por teléfono, mire, usted ha sido elegida por el presidente fulano de tal, como ciudadano modelo, usted tiene 10 minutos con el presidente, hable lo que usted quiera, dígale lo que usted quiera, usted es libre de decir lo que usted quiera. ¿En qué vamos a invertir esos 10 minutos? Vamos a ponernos a hablar de economía y vamos a ponernos a hablar de política. No, usted va a ir con su serie de problemas. Mira, yo tengo este problema, mira, mi mamá que tiene esto, mire que yo quiero una casa, mire que... ¿Sí o no? Pero no hay garantía que el presidente te va a resolver, él te va a escuchar. Entonces, mire, señor presidente, que estoy sin trabajo, hay gente que dice, señor presidente, mire que quiero un seguro, qué sé yo. O sea, fácilmente la gente va a tomar los 10 minutos para pedir. ¿Sí o no? Para pedir. Y nosotros, los cristianos, a veces vemos esto como un cliché, pero no nos damos cuenta que tenemos a Dios disponible todos los días, a la distancia de una oración. Dios es mucho más que el presidente. Dios no te va a dar 10 minutos como el presidente que quizás te dé 10 minutos. Y quizá tú y yo nunca tengamos la oportunidad de estrecharle la mano a nuestro presidente o nuestra presidenta, sea quien sea. Y tenemos a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, disponible todos los días. Gracias al nuevo pacto. En el antiguo pacto no estaba ese privilegio. La gente ni sabía orar. ¿Por qué cree usted que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? La gente ni sabía hablar con Dios, porque la gente no tenía ese acceso. Estaban los sacerdotes para llevar las peticiones del pueblo ante Dios, y estaba el profeta para traer el mensaje de Dios al pueblo. Dios no se comunicaba directamente con la gente. Y hoy en día tenemos ese gran privilegio. Ahora, la pregunta es, y esto ya es pregunta para otro tema que no es el de esta noche, ¿en qué estamos utilizando ese privilegio? ¿Para qué lo estamos utilizando? ¿Lo estamos bien aprovechando? Eso es otra pregunta. Pero el punto, mis hermanas, es el gran privilegio que tenemos de poder hablar con Dios todos los días. El apóstol Pablo se va tan lejos que dice en Primera de Tesalonicenses, oren sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Oren sin parar. ¿Qué quiere decir eso? Oren todo el tiempo. O sea, tú tienes el privilegio de poder hablar con Dios siempre. No hay mejor oído para escucharte que el oído de Dios. Y no hay mejor respuesta que la respuesta de Dios. Así que damos gracias a Dios por la ley. Obviamente la ley jugó su rol, la ley cumplió su rol, la ley hizo su papel, hizo su trabajo, etc. Pero damos aún más gracias a Dios por la gracia, por el nuevo pacto que es la gracia, porque gracias a esto podemos ver el plan eterno de Dios. No vinimos al mundo a comer comida, casarnos, tener hijos y ya. No, hay un propósito eterno de Dios para nosotros. No somos solamente masa y carne y sangre, no. No somos solamente ojos, boca y nariz y ya. No. No somos lo que dice la sociedad, viviste una vez y te moriste y ya. No, hay una eternidad. Y Dios ha plasmado su propósito en nosotros, en que vivamos para siempre con Él en la eternidad. Y para eso Él nos ha provisto la salvación eterna en Cristo Jesús y la seguridad de esa salvación a través del Espíritu Santo. La obra de Jesús nos provee salvación eterna. Y la obra del Espíritu Santo viene como a reafirmar, a sellar la seguridad de esa salvación. Entonces el apóstol Pablo menciona algo que se ve como intangible, pero que es vital para los cristianos tener presente la razón de nuestras vidas. Y esa razón la encontramos en el nuevo pacto. Dios quiso rescatarme para sí, Dios quiso rescatarte para sí,
darte una nueva razón de vivir, una nueva razón de vida, darte una nueva visión sobre la vida, que no está basada solamente en el materialismo que tenemos debajo del sol y ya, sino que va más allá. Y es vivir por y para Él. Tenemos el mejor de los privilegios. Vivimos por y para Dios. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros como cristianos, ¿qué tan estrictamente estamos viviendo diariamente para Dios? Por y para Dios. Pero nuestro llamado es a que el apego de mi vida sea Dios. La razón de mi vida, Dios. ¿Por qué vivo? Por Dios. ¿Para quién vivo? Para Dios. Y luego viene todo lo demás. Ahora, por mí mismo yo no puedo hacer esto. Y por eso, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Entonces, esto expresa aquí el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que una persona que no sea de Dios va a hablar esto? Entonces, Pablo está aquí expresando esto para dejarles saber a los hermanos de Corintios, mis hermanos, yo soy de Cristo. Y el que cree esto y el que vive esto es de Cristo, más que una carta de recomendación. Porque recordemos algo, aún siendo una persona cristiana, es alguien que en algún momento se puede corromper, puede fallar, puede cometer errores y puede darle una carta a alguien que no se la merece. Es la realidad, se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Y cuando alguien que realmente está en Dios comparte el mensaje de Dios, esto trae un cambio para bien en la vida que lo escuche. Y una vez que viene ese cambio, viene el nuevo enfoque que Pablo expresa. Vivimos de acuerdo al nuevo pacto. Yo vivo como el apóstol Juan, por ejemplo, cuando en Apocalipsis, al final del Apocalipsis, ¿qué dice el apóstol Juan? Ven, Señor Jesús. O sea, Juan estaba en Patmos, sufriendo, desterrado, etc. Y Pablo estaba con un gozo expectante de la venida de Cristo. Él no se estaba quejando que estoy aquí, estoy sufriendo. Pablo estaba expectante del regreso de Cristo, que él pensaba que lo vería regresar. Nosotros como iglesia, no es que no tengamos problemas, y eso lo hablábamos ayer en el tema que compartíamos ayer de la oración vespertina, de confianza en Dios, Salmo capítulo 4. No es que no tengamos problemas, no es que no tengamos dificultades, pero nuestro enfoque va más allá. Nuestro enfoque no se queda en la rutina de la vida que tenemos en el día a día. Nuestro enfoque va más allá. Nuestro enfoque no tiene que ver si tengo no dinero, si tengo no riqueza, si tengo no tal o cual cosa, porque mucha gente basa su vida en eso. Y no hay nada malo en tener posesiones y en tener diversas materialidades. No hay nada malo en eso. Eso no es malo en sí mismo. El problema está cuando como seres humanos ponemos el enfoque en eso. Y esa es la razón de mi vida. Ahí está el problema, porque estamos idolatrando lo material. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener el enfoque de que hay algo más allá. Que la fama, que la fortuna, que el éxito, que el dinero, reconocimiento social, la juventud, que hoy somos jóvenes y mañana qué. La salud, que hoy estamos sanos y mañana qué. Las riquezas, hoy podemos tener muchas posesiones y de un momento a otro se puede ir. O sea, la vida es más allá que lo trivial que podemos estar pasando hoy en día. Y Pablo dice, gracias a Dios por el nuevo pacto, porque el nuevo pacto nos enfoca en esa gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros. No en lo que yo tenga que hacer por Dios, sino en lo que Dios hizo por mí. Y yo me pongo a pensar, wow, quizás no tengo la salud que yo quisiera, o quizás no vivo en la casa que quisiera, o quizás no estoy en el país que quisiera, o qué sé yo, pero yo saber que Cristo me rescató, me perdonó, me libertó y que mi vida está segura en Él, me dice, wow, estoy en ganancia. Y es la realidad, estamos en ganancia. Pase lo que pase, no pase lo que no pase, estamos en ganancia. Hemos sido rescatados por Cristo Jesús y eso no tiene precio.
Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, el tiempo pasa así, de un momento a otro. Si miramos atrás, wow, hace 20 años. O sea, el tiempo pasa así, de un momento a otro. Los que estamos enfocados en Dios, tenemos metas, planes, proyectos y propósitos como todo el mundo, pero siempre decimos, Señor, que sea tu voluntad. Si no es tu voluntad, que no se haga. Señor, tú no estás obligado a nada porque ya tú me lo has dado todo. Tú me has dado a Cristo y teniendo a Cristo no me hace falta nada. Hay gente que cuando escucha eso dice, sí, es verdad. Y hay gente que cuando escucha eso dice, sí, pero si Dios me diera tal o cual cosa, ahí está el peligro. Cuando yo siento, y con esto vamos a ir concluyendo, cuando yo siento que Cristo no es suficiente, ahí está el peligro. Porque es como Judas. Abrió la ventana ¿de qué? De la ambición. Cayó a la tentación ¿de qué? Del dinero. 30 piezas de plata. Esa fue el precio de Judas, 30 monedas de plata. ¿Dónde está Judas el día de hoy? Entonces, cuando yo siento que Cristo no es suficiente, mis hermanos, esto es más serio de lo que se ve, ¿eh? Cuando yo digo, sí, soy salvo, qué bueno, pero ese pero es muy peligroso. Cuando yo siento que la salvación no es suficiente, cuando yo siento que qué bueno que soy salvo, pero me falta algo más, ahí está el peligro. Porque ahí está abierta la puerta ¿para qué? Para la tentación. Que Cristo sea nuestro contentamiento, que Cristo sea nuestra alegría, que Cristo sea nuestra fuente de gozo, que estemos felices por haber sido rescatados por Cristo, que tengamos esa actitud siempre de decirle a Dios, gracias por el rescate en Cristo Jesús, y que todo lo demás que tenga que venir, que venga, por añadidura. Si viene, amén. Si no viene, gloria a Dios. Como dijo Job, con esto cerramos. Nunca me voy a olvidar de eso. Job pierde sus 10 hijos e hijas. Eso es fácil decirlo aquí sentado. Hay que estar en el pellejo de Job cuando te tiran esa noticia. Se te murió desde el primero hasta el 10º. Job pierde toda su riqueza material de un momento a otro. Todo le llegó de un momento a otro. Job sufrió, sí, claro, la Biblia lo dice. Se echó al piso, sí, la Biblia lo dice. Hizo luto, sí, la Biblia lo dice. Pero ¿qué dijo Job después de esto? Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré a él. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. O sea, no es que Job no tenía sangre en las venas como todos nosotros. Claro que sí. No es que Job no sufrió la muerte. Claro que sí, la sufrió. Pues él era un ser humano. O sea, es para volverte loco que se te mueran todos tus hijos de un momento a otro. No es que Job se entristeció porque perdió su riqueza, pues claro que sí, ¿quién quiere? Lo que sea que tú tengas, es esta pieza que tengo yo aquí y que yo la pierda, claro que me va a molestar si la pierdo, pero hay algo más allá. Ese es el punto, mis hermanos, hay algo más allá. La salvación, el rescate de Dios, la seguridad de nuestra vida en Dios, eso no tiene precio. Y todo lo demás va y viene. Va y viene, pero el Señor permanece para siempre. Que Cristo sea nuestro verdadero contentamiento, que la salvación, que la gracia de Dios en nuestras vidas sea nuestra verdadera alegría, que nuestro verdadero gozo sea saber que estamos seguros en Dios. Todo lo demás que Dios quiera mandar, bienvenido. Todo lo que Dios quiera quitar, que se vaya. Tenemos a Cristo y eso es más que suficiente. Que el Señor nos continúe bendiciendo y realmente que Cristo sea el contentamiento de nuestras vidas.